Informativo Mira TV está en ti. Al artículo 29, en el que Venezuela estableció dentro de su marco constitucional que los derechos humanos constituyen una garantía inherente al ser humano, tiene rango constitucional, tiene convocatoria o tiene unión y enlace con los tratados y convenios internacionales suscritos por la República, generó la figura de la imprescriptibilidad en materia de investigación de derechos humanos, incorporó una figura jurídica importante como es el habeas corpus y el habeas data. Eso pone a nuestro país a la vanguardia en materia de derechos humanos. Eso, desde una perspectiva legal, quiere decir que Venezuela está suscrito a todos los tratados de derechos humanos que hay en el mundo, prácticamente. Sí. Y tengo entendido que hasta los que hubiese por venir, porque son progresivos. Es correcto. De hecho, los derechos humanos son progresivos, son universales, son inalienables, son intransferibles, nacen con la persona, mueren con la persona y evidentemente los derechos humanos, a medida que van progresando diversos aspectos en la sociedad, como por ejemplo el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, que es un derecho humano, puede ser instrumentado pues, a medida de que vaya ocurriendo situaciones que van en pro siempre de la dignidad humana. Alejandro, fíjate que a mí me parece una letra muy hermosa, ¿no? Y sobre todo que Venezuela establece ese criterio, ¿no?, muy amplio con respecto a los derechos humanos. Más sin embargo, me gustaría que tú analices por qué hay esa sensación y por qué hay ese tono en la sociedad venezolana en cuanto a que se vulneran realmente los derechos humanos en nuestro país. Fíjate. O sea, fíjate que la ley, chéverísimo, una nota, ¿no? Pero a los hechos. Bueno, los hechos, vamos a hacer una retrospectiva. De hecho, en el Ministerio Público se creó la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales. Antes era la Dirección de ¿Tú estuviste allí hasta hace poco? Sí, hasta hace poco estuve desempeñando el cargo como fiscal 85 nacional, con competencia en materia de protección de derechos fundamentales. Tuve la responsabilidad de dirigir cualquier cantidad de investigaciones en cuanto a violación de derechos humanos, casos de guarimba, casos donde hubo excesos policiales y de hecho el Ministerio Público en ese momento se ha preocupado por darle, o se había preocupado por darle una respuesta oportuna al ciudadano común y prueba de ello fue la creación de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Que era una unidad de investigación, ¿no? Con elementos e instrumentos. Que no tiene nada que envidiarle, pero nada que envidiarle a ningún otro organismo de investigación en el mundo. La unidad criminalística cuenta con equipos, con talento humano, prestos a desarrollar investigaciones complejas. Y de hecho, en la pregunta que usted me hace, licenciada, con respecto a esa sensación, debo de manifestar de que evidentemente, ¿quién es el sujeto activo en una violación de derechos humanos? El Estado. Es el mismo Estado. Y de hecho, el 29 constitucional obliga al mismo Estado a investigar las violaciones de derechos humanos y determinar las responsabilidades que hubiese al lugar. En cuanto a esa sensación, obviamente las investigaciones muchas veces son lentas, bien sea porque ¿a quién investigamos? Al mismo Estado. Y muchas veces el fiscal con competencia en materia de derechos fundamentales tiene la traba del mismo Estado. Que de alguna manera entonces se vulnera el mismo derecho por quien lo tiene que
precisamente garantizar. Es correcto, y es allí donde uno tiene que actuar con mucha firmeza, con mucho aplomo, ir más allá de las propias circunstancias y generarle al ciudadano la posibilidad de que su tutela judicial efectiva sea cumplida, como lo establece el 26 constitucional. Alejandro, ¿en Venezuela se puede llegar realmente a obtener justicia? De acuerdo a lo que tú manejas de todos, por supuesto, todos los entes involucrados en lo que es el sistema de justicia en Venezuela. ¿Puede algún venezolano decir, bueno, sí, yo en este caso pude obtener justicia? ¿Cuál es tu percepción después de tantos años de experiencia, sobre todo porque tú tienes las varias caras de la moneda, ¿no? Sí. En tu haber del ejercicio profesional. Bueno, habrá justicia siempre y cuando prevalezca el principio de la separación de los poderes. Habrá una verdadera justicia, que los tribunales de control o de juicio o de ejecución, según sea su competencia, tengan la capacidad los jueces de decidir bajo su propia conciencia, no que reciba una llamada telefónica y le digan haz esto o no hagas esto. Un fiscal independiente, imparcial, que no responda a intereses políticos, que se dedique única y exclusivamente, como lo establece el 11 del Código Orgánico Procesal Penal, que es ejercer la acción penal en nombre del Estado venezolano. Cuando tengamos un sistema de justicia donde cada quien y cada cual asuma su rol de manera independiente, creo que podemos llegar a esa justicia que tanto la gente anhela. ¿En qué punto está hoy Venezuela, considerando que está de alguna manera exacerbado el poder político en nuestro país? Bueno, lamentablemente, y esto es una opinión muy personal, hay decisiones políticas que tienen consecuencias jurídicas y hay decisiones jurídicas que lastimosamente tienen consecuencias políticas. Que no debería ser vinculante en ningún caso, bajo ningún concepto. ¿Está pasando en Venezuela, en los casos, eso? Ha pasado y está pasando. Para nadie es un secreto que la politización del sistema de justicia ha llegado a un punto tan álgido y fuerte que se evidencia en muchos casos, pues, la mano de la política, pues. Y aparte de la mano de la política, vamos a hablar de un tema que es la preparación, ¿no? La formación también de los diferentes niveles para llegar al fin a obtener justicia. Por ejemplo, en el caso de la función policial, la preparación que tienen que tener en el ejercicio de su función vinculado con lo que es el resguardo de los derechos humanos. También hay otro tema muy profundo que es el que usted lo acaba de decir, doctor, con respecto a los tribunales y la preparación y la sustentación en los tribunales de los casos. Y eso, bueno, por el estilo, todos los niveles, ¿cómo está, de acuerdo a su experiencia, la preparación real para ser eficaces y eficientes en estos temas? Bueno, vamos a hablar primero del ejercicio de la función policial. Nosotros, y debemos decirlo de manera muy responsable, contamos con un organismo de investigación que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, un organismo bastante preparado, con un talento humano excelente, con una dotación y equipo excelente, vamos a decirlo así. El CICPC no tendría nada que envidiarle a otros organismos de investigación en el mundo, pero viene el factor político, viene el factor cuando muchas veces los mismos funcionarios hacen procedimientos que en cierto modo pueden tocar intereses políticos, económicos, viene el mal llamado freno, pues. Las policías estadales, las policías municipales, para nadie es un secreto que en el año 2008 se instrumentó la ley del servicio de Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, donde se instrumentó una normativa de carácter legal, donde las policías tienen un nivel de actuación dependiendo de su ámbito, como es la Policía Nacional, las policías estadales, las policías municipales. Un nivel de criterio de alta intensidad,
media intensidad y baja intensidad. Y esos criterios se ejecutan en la acción, ¿no? Deben tener la preparación para discernir. De hecho, también para nadie es un secreto la creación de la Universidad Experimental de la Seguridad. Esta universidad ha preparado cualquier cantidad de funcionarios. Doctor, nos tenemos que ir a un corte, pero a mí me gustaría que usted nos comente, por ejemplo, por qué si se están preparando los policías, si hay universidades y si hay tantas cosas buenas y positivas en ese ámbito para los cuerpos de seguridad del Estado, porque hay tantos funcionarios inmersos en delitos. En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado a este y otros temas de gran interés. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, hoy en la entrevista conversando con José Alejandro Martínez Zapata. Él es exfiscal del Ministerio Público con competencia en materia de protección de derechos fundamentales y experto en el tema de derechos humanos. Precisamente quedamos para conversar con él acerca de si hay una escuela, una universidad de policía, si se supone que técnicamente están siendo mejor preparados para la protección de derechos humanos y obviamente para el ejercicio y el uso progresivo de la fuerza, como lo establece la ley, porque vemos que hay mucha información relacionada con funcionarios policiales vinculados a hechos delictivos, a bandas, etcétera, etcétera. Bueno, licenciada, para nadie es un secreto que el gobierno instrumentó la figura de la Universidad Experimental de la Seguridad y han ido egresando progresivamente cualquier cantidad de jóvenes que tienen ese deseo de ser funcionario policial. Pero ser funcionario policial, yo siempre lo he dicho, el ser policía es la profesión más perfecta. Si tú te equivocas, te mueren. Si tú te equivocas, vas preso. Si te equivocas, te destituyen. Y queda la última salida, que es irte por la puerta grande, como quien dice. Sin embargo, a pesar de que la legislación ha establecido instrumentos legales que sancionan duramente la actividad policial y militar, porque vamos a hablar también de la Guardia Nacional o de cualquier organismo de seguridad del Estado, como es la ley para prevenir el trato cruel de torturas y tratos crueles degradantes, que establecen sanciones que va de 13 a 26 años de presidio. En el caso de la tortura, es un delito establecido en esta norma de naturaleza especial. La violación de domicilio, la desaparición forzada. Hay un catálogo de delitos que van desde el homicidio como tal, el uso indebido de arma orgánica, yéndonos más allá a la parte ordinaria, la extorsión, la corrupción. Todos esos delitos los hemos escuchado, obviamente de la mano de funcionarios corruptos. Lastimosamente no puede ser o eres policía o eres ladrón, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y lastimosamente, a lo largo de la experiencia que he cultivado en el campo de investigación de derechos humanos, me he percatado que hay procedimientos donde lastimosamente el funcionario juega a ser Dios, juega a decidir quién vive y quién muere. Y muchas veces el funcionario policial que actúa contrario al orden jurídico, porque hay que estar claro que el funcionario jura ante la Constitución y la ley, y uno de los principios básicos es el derecho a la vida, que lo establece el 43 constitucional, que la vida es un derecho inviolable y que ninguna autoridad tiene la potestad de aplicar la pena de muerte extrajudicial. Y muchas veces nos encontramos con que funcionarios dicen, no, porque es que a nosotros nos giraron esta instrucción. Y el 25 constitucional habla claramente de que toda orden dada en contravención de la Constitución, el que se le da la instrucción puede negarse a cumplirla y no puede invocar en un futuro que recibió órdenes superiores.
Y esto pasa con todos estos casos que están ocurriendo o que han ocurrido en el devenir del tiempo. Estos son casos que no prescriben. Pasarán 15, Que es una de las 20, virtudes de los derechos humanos, que no prescriben es correcto. nunca. Pasarán 15, 20, 30 años, 50 años y estos casos serán investigados debidamente. Mira, hay un instrumento jurídico que ha tenido mucha preeminencia en los medios de comunicación, esta ley contra el odio. ¿Qué opinas tú de este instrumento? Bueno, la ley contra el odio es un instrumento creado por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, en noviembre específicamente. Y bueno, tuve la ocasión de leer su compendio de artículos y me llamó poderosamente la atención qué significa en ese instrumento el odio. ¿A qué llamas odio? ¿Tú crees que sí puede llegar esa ley a utilizarse de manera incorrecta y puede cometerse injusticias a través de la lectura de esa ley? Bueno, fíjese, licenciada, esa ley tiene un propósito claro y es mantener a raya y a discreción a aquellas personas que no tengan un acuerdo con el gobierno o que disientan del gobierno y que inclusive, voy más allá, ese mismo instrumento legal ordena a los funcionarios policiales y militares que el que no cumpla con el deber de minimizar el odio como tal, llámese en actuaciones de guarimba, llámese, no de guarimba, perdón, manifestaciones pacíficas, públicas, como lo establece la Constitución, pueden aplicar esa norma. Sí, la libertad para expresar ideas es un derecho humano y esta ley de alguna manera pues cercena o quizás manipula de alguna manera la expresión, porque la gente puede sentir miedo de expresar algo con sus sentimientos porque puede ser interpretado. Eso es una discrecionalidad de quien escucha, ¿no? ¿Eso no es de alguna manera violatorio esta ley de los derechos humanos? Bueno, la ley señala inclusive de que toda norma que colida con la misma debe ser derogada. Y entonces ahí mi pregunta va, ¿cómo puede, por ejemplo, la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, estar por encima de esta ley de la Constitución? No. Aparte de eso, también me llama poderosamente la atención de que exige a los medios de comunicación una limitación para no instrumentar el odio, del cual yo también estoy de acuerdo. Pero ¿cómo hacemos en estos programas de televisión auspiciados por el canal del gobierno, donde hay varios programas que no voy a mencionar, donde ciertos moderadores incitan al odio? En todo caso debe ser equitativo y nadie debería hacerlo, ¿no? Es correcto, en ningún canal. es correcto. O sea, yo pienso que el odio no es bueno, ni para el factor del gobierno, ni para el factor de la oposición. Todos somos venezolanos, todos cabemos en este hermoso país y creo que debe prevalecer el diálogo, debe prevalecer el respeto. Pero tú no puedes invocar un respeto que tú no das. O sea, no puedes exigirle al otro que te respete cuando tú irrespetas. Entonces ahí hay una desigualdad y tú no puedes instrumentar una norma que va única y exclusivamente a responder los intereses propios de tu gestión. Alejandro, te voy a hacer una pregunta que quizás es muy amplia, ¿no? Pero bueno, espero que con la sapiencia que tienes en materia de derechos humanos puedas responderla ya en estos pocos minutos que nos quedan. ¿Cómo observas tú el futuro de Venezuela en materia de la aplicación de la justicia en ámbitos generales? Bueno, hay un libro muy categórico que yo leí que se llama Los juristas del horror, de un autor alemán que habla sobre la administración de la justicia durante el periodo de la preguerra de la gestión de Adolfo Hitler, donde todos los factores de justicia estaban subordinados a la voluntad del gobierno.
Lamentablemente, y lo digo con toda responsabilidad y criterio, hasta tanto no prevalezca el principio de la separación de los poderes, donde un juez pueda ser juramentado como juez previo concurso de oposición, donde un fiscal del Ministerio Público pueda ser juramentado previo concurso de oposición, que un fiscal o un juez no dependa de una llamada o no dependa de una decisión que tome. Ahí en ese momento es donde prevalecerá objetivamente la justicia. ¿Crees que eso pueda llegar a nuestro país? ¿Que se pueda reconquistar? Sí, hay que tener fe. Este es un pueblo muy noble, un pueblo con mucha gente valiosa. Tenemos la responsabilidad inexorable de que cada uno de nosotros contribuya con su granito de arena para darle la paz a este hermoso país llamado Venezuela. Alejandro, de verdad que muy contenta de esta conversación, muy nutritiva. Espero que sepas que esta es tu casa y que esperamos que vuelvas pronto para conversar de este y otros temas de interés. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado y esperamos que en una nueva oportunidad poder visitarte de nuevo. Claro que sí. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor José Alejandro Martínez Zapata, exfiscal del Ministerio Público con competencia en materia de derechos humanos, derechos fundamentales. Y bueno, hoy está conversando con nosotros acerca de lo que significa el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país y fue muy nutritivo y además muy educativo también conversar contigo, Alejandro. Gracias. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, les agradecemos muchísimo su amabilidad y su gentileza de permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos, no sin antes pedirles que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Gente de Hoy, y recordarles que este programa usted también lo podrá ver a través de www.gentedehoy.com. Síganos también en nuestras redes sociales, Gente de Hoy en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y que pasen una maravillosa tarde. Gracias. Informativo Mira TV está en ti.